hace 50.000 años, algo sucedió hasta ahora, hace unos 200.000 años, donde nuestro Homo sapiens fue plantado allí, por supuesto, pero no hemos hecho nada notable, ninguna cueva decorada, ninguna escultura, ninguna joyería, nada que parezca una escultura, solo sobrevivir. Entonces, de repente, como una luz en nuestro cerebro, aparece el arte, funerales, rituales, herramientas sofisticadas, pesca. En solo unos pocos cientos de años, nuestra especie pasará del estado de hombre de las cavernas a ser humano. Los arqueólogos lo llaman modernidad conductual, pero hay un gran problema. Nuestros antepasados anatómicamente modernos, similares a nosotros, existieron mucho más tiempo, alrededor de 200.000 años. Durante aproximadamente 150.000 años, los humanos apenas evolucionaron en comportamiento, y de repente, en unos pocos cientos de años, hicieron un cambio drástico para convertirse en nosotros. Tenemos un comportamiento complejo en solo 100 años, pero la pregunta es, ¿qué sucedió en estos 150.000 años de vacío? Y sobre todo, ¿por qué todo cambió de repente de esta manera hace 50.000 años? ¿Qué pasó? Bienvenido a uno de los mayores misterios y debates de la paleoantropología. Es agosto de 1856, en un tranquilo valle llamado Neander, en Alemania, donde los trabajadores cavan, limpian, mueven piedras y finalmente descubren algo extraño, un hueso, luego otro, luego un fragmento de cráneo, así que a primera vista no parece nada inusual. Después de todo, hemos encontrado huesos humanos en cuevas durante siglos, ¿no es así? Pero hay un problema, este cráneo no es como los demás. Cayó en manos de Johann Carl Furhöz, una profesora apasionada de historia natural, y él entendió inmediatamente lo que nadie se había atrevido a pensar antes de él, que no era un resto humano ordinario, era un ser humano, sí, no había problema con eso, pero no con gente como nosotros. Este es un hombre primitivo. En cualquiera de los géneros nuevos, estos son en realidad los primeros restos de una especie completamente nueva encontrados en ese momento, el hombre de Neandertal, que no somos nosotros, porque somos Homo sapiens, una especie de alrededor de 200.000 o incluso 300.000 años de antigüedad. En 1856, la teoría de la evolución ni siquiera existía. Darwin aún no había publicado El origen de las especies. La idea de que pudo haber existido otro ser humano antes nos parecía absurda. De repente, nos dimos cuenta de que nuestra especie coexistió con muchas otras especies, como los neandertales. Sin embargo, hoy en día somos la única especie del género Homo que existe. Todos los demás, incluyendo los neandertales, desaparecieron. Este crimen no durará mucho y no será muy solitario. Más descubrimientos seguirán pronto, confirmando esta hipótesis, y plantearán la terrible pregunta: ¿por qué hemos sobrevivido y no qué nos hace tan especiales? En la década de 1970 surgió un consenso, y el Homo sapiens comenzó a comportarse como el hombre moderno. Así que hubo una sociedad civilizada. Todo esto hace unos 40 a 50.000 años. Fue entonces que los petroglifos, las figuras insultadas, las joyas aparecieron casi de repente. En definitiva, el arte y el uso de símbolos para representar al mundo y a sí mismos. Eso no es un asunto trivial, no es justo. Creemos que el arte es la base de la humanidad. No. De hecho, los investigadores lo llaman modernidad conductual. Enumeran las características de la modernidad conductual. Además de las artes figurativas, también se utilizan pinturas y la fabricación de joyas. Podemos añadir la cremación y el entierro de los muertos, el uso de huesos como herramientas, la fabricación de herramientas compuestas, es decir, la combinación de varios materiales y la pesca. Básicamente, si lo resumimos,
es cuando empezamos a hacer algo que no tiene especial significado para la supervivencia. Por ejemplo, joyas, pinturas y herramientas más sofisticadas que requieren pensamiento, ingeniería y planificación. Básicamente, varios factores indican que estamos empezando a usar el pensamiento complejo. Esto parece sostenible, especialmente comparado con nuestros vecinos neandertales, donde no encontramos tales artefactos. Algo simbólico o abstracto que constituye la línea divisoria entre las capacidades mentales de ambas especies. Pero pronto, los expertos se dieron cuenta de un problema importante. La modernidad conductual surgió hace 50.000 años, pero hemos encontrado huesos humanos que datan de hace más de 200.000 años. Estos humanos son anatómicamente similares a nosotros. No hay cambios drásticos que expliquen este cambio de comportamiento. Entonces, ¿qué sucedió repentinamente en esos 150.000 años? ¿Por qué existe una diferencia de tiempo tan grande entre la aparición de la modernidad anatómica y la modernidad conductual? ¿Cómo explicarlo? De repente, cientos de años, 100 años, es realmente corto, es realmente demasiado corto a escala humana. Saldremos del oscurantismo de los hombres de las cavernas y nos convertiremos en humanos. En las décadas de 1980 y 1990 surgió la idea de que la humanidad no evolucionó lentamente, sino que experimentó una explosión cultural llamada el Gran Salto Adelante, un despertar repentino de la inteligencia. Richard Klein, paleoantropólogo de la Universidad de Stanford, cree haber encontrado la respuesta. ¿Mutación genética? ¿Un simple accidente ocurrido hace 50.000 años? Causar cambios significativos en nuestros cerebros y desencadenarán la revolución del Paleolítico Superior que permitirá a los humanos finalmente tener pensamiento abstracto. Hipótesis súper interesante. Así que pronto el problema se vuelve obvio, sabiendo qué vergüenza o qué mutación puede implicar. En 2001 apareció una pista muy extraña. Una familia londinense despertó el interés de los investigadores. Muchos de sus miembros son incapaces y no pueden hablar. Mismos. Formar o comprender oraciones complejas. El equipo que analizó su ADN encontró entonces un gen defectuoso, FOXP2. Esa es la emoción. Este estudio ha llamado la atención de investigadores de muchas disciplinas. FOXP2 fue inmediatamente elevado al nivel de los genes del lenguaje. Tenemos razones para preguntarnos, ¿es esta la clave de nuestra modernidad intelectual, simbólica y conducta? ¿Sería una forma de intercambiar ideas, contar historias, difundir conocimiento? Porque esto es algo que no he dejado claro antes. Pero desde un punto de vista evolutivo, nuestro lenguaje es considerado como el mejor de lo mejor. Esto es único para el hombre moderno y es importante para explicar la evolución de nuestras capacidades cognitivas y el desarrollo de la modernidad conductual. Así que tendremos un gen correcto, un gen que cambiará todo. Los primeros estudios comparativos de FOXP2 mostraron que el gen también está presente y bien conservado en los primates, pero produce una proteína diferente a los 2 aminoácidos que se encuentran en los chimpancés. Así que una pequeña diferencia puede cambiar todo. Es esta diferencia la que hace que los hombres sean hombres. Un chimpancé es un chimpancé, excepto que es obviamente demasiado bueno para ser verdad. Con el paso de los años, las pruebas de ADN lo demostraron. En 2007, descubrimos un giro dramático. Los neandertales y denisovanos también tenían 2 FOXP2, al igual que nosotros. Sin embargo, no llegaron a ser como nosotros. En 2018, un estudio dio un golpe final al ataúd. El resultado es claro, no hay presión de selección reciente sobre el FOXP2, lo que significa que este gen no evolucionó específicamente en Homo sapiens. Ha existido en la humanidad durante mucho tiempo. Así que FOXP2 no es un gen milagroso, pero ¿qué está causando esta transformación en nuestra especie? Los investigadores continuaron cuestionando y surgieron otras teorías.
Algunos mencionan la memoria de trabajo mejorada, otros que la dinámica social facilita la comunicación o la innovación. Una cosa es cierta, no estamos buscando un gen para explicar nuestra humanidad. La idea de un botón genético que de repente abre nuestra inteligencia es muy tentadora, pero demasiado simple. La evolución no es así que la investigación comenzó de nuevo y queríamos saber. Tal vez hicimos la pregunta equivocada desde el principio. Estamos en 2008 y estamos en la costa de Sudáfrica, en una oscura cueva sumergida por el mar. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado un objeto que subvertirá nuestra comprensión. El origen de la humanidad. No es un hueso ni una herramienta imperial cortada, es una concha de abulón. Es una pequeña concha llena de una extraña sustancia roja. En el interior hay una sencilla cáscara. Sin embargo, cambió por completo. Después del análisis, se descubrió que la mezcla era en realidad una pintura prehistórica hecha de carbón vegetal, huesos, animales triturados, rocas ricas en hierro y un líquido desconocido. Mejor aún, las conchas en sí mismas se consideran recipientes para almacenar pintura, posiblemente para su uso posterior. Ahora tienes que decirme, pero a nadie le importa. No nos importa porque el descubrimiento tiene 100.000 años. 100.000 años. Tómese 2 segundos para asimilar la información, porque si lo sigues bien, hay un problema. Durante décadas nos han dicho que la modernidad conductual llegará hace unos 50.000 años, y así sucesivamente, casi como un trueno, y así sucesivamente, de una manera muy repentina, una explosión de innovación que marcará la transformación final hacia la humanidad que somos hoy. Pero el cuadro es solo el doble de tamaño. Esto significa mezclar diferentes materiales para crear un producto completamente nuevo, almacenarlo para usarlo más tarde, usarlo para pintar, etc. No es solo DIY. Esta es una evidencia clara del pensamiento abstracto, de la innovación, de la planificación a largo plazo. En otras palabras, un signo claro de la modernidad conductual. Mucho más antiguo de lo que nos habían dicho antes. Ahora vamos a tocar un punto clave, porque toda la historia tiene una explicación. Como les he descrito antes, ¿dónde está el alimento arqueológico que se utiliza para definir esta famosa revolución conductual que sucedió en Europa? ¿Qué sucedió en Europa hace 50.000 años? Nosotros, al final, no yo, no tú, la especie humana, nuestra especie humana ausente. Bien, entonces lo tenemos. La modernidad conductual que surgió hace 50.000 años y nuestra llegada a Europa hace 50.000 años y en los años 90. Muchos arqueólogos están convencidos de esto. Este gran salto hacia adelante está directamente relacionado con nuestra llegada a Europa. Después de todo, nuestras fechas coinciden exactamente, así que será una gran coincidencia. Sí, pero al mismo tiempo, eso tiene un poco de sentido. Aquí tengo que revisar un poco, pero usted lo verá. ¿Sabías que la arqueología paleolítica comenzó en Europa alrededor del siglo XIX, incluyendo sitios excepcionalmente bien conservados? Por ejemplo, Francia está llena de cuevas decoradas con artefactos, etc. No es de extrañar que empecemos a interesarnos. Para todo lo que sucedió en la prehistoria, Europa es el parque de juego preferido para los investigadores de las principales instituciones europeas y estadounidenses. Por lo tanto, esto significa que inevitablemente terminan todos sus estudios en Europa. Por lo tanto, esto significa que lo que conocemos hoy, todos los modelos de evolución del comportamiento formulados en ese momento, surgieron directamente de lo que mejor sabemos. Hallazgos europeos. Así que comenzamos a extraer todas las pruebas del Paleolítico Superior, las comparamos con el Paleolítico Medio, que también provienen de Europa. Bien, todo esto significa que finalmente encontramos un marco de referencia, el Neandertal, que se convirtió en el punto de comparación para definir que teníamos una modernidad conductual en ese momento. Pero en realidad es una ilusión de perspectiva. Pero espero no haberte perdido, lo entiendas, lo prometo. Bueno, en arqueología tenemos el principio básico de que solo podemos explicar lo que está delante de nuestros ojos. No puedes inventar cosas con evidencia que no existe.
Bueno, durante mucho tiempo, el único registro arqueológico bien documentado que teníamos vino de Europa, porque era mucho más rápido. Quiero decir, es justo, los investigadores son de esta región. Además, tenemos sitios muy bien conservados y muy ricos. Como reflejo básico, empezamos a estudiar lo que está sucediendo en Europa, ya que todos nuestros datos provienen de allí, lo cual tiene sentido. Es el lugar de nacimiento de la paleontología moderna en el siglo XIX, donde llegaron los primeros investigadores y se realizaron las primeras excavaciones sistemáticas. También se trata de fondos, instituciones e investigadores que lideran este tipo de investigación. Las primeras piezas del rompecabezas se encuentran todas en el mismo lugar, así que naturalmente construimos una historia alrededor de esas primeras piezas. Una historia centrada en Europa, el despertar de la humanidad. Básicamente, nuestro cerebro le da un peso desproporcionado al primer mensaje que recibimos, y todo lo que sucede después se explica a través de este prisma inicial. Este fenómeno tiene un nombre, llamado anclaje. Durante la mayor parte del siglo XX, todo lo que se encuentra en otros lugares, como en África, Asia, etc., es ignorado o interpretado por el modelo europeo. Así que hay sesgos en todo el campo de investigación. Pero a partir de la década de 2000, la situación comenzó a cambiar. Las cuevas de Blombos en Sudáfrica son uno de los sitios que han cambiado completamente este paradigma. Entre 1999 y 2000, los arqueólogos todavía colocaron allí más de 8.000 piezas de ocre, una roca de color que a menudo se utiliza como pigmento. Así que hasta ahora no hay nada que sorprender. Pero en medio del lote encontramos dos piezas grabadas con motivos geométricos bastante extraños, de 77.000 años de antigüedad. No son herramientas, no son armas, son símbolos, signos dibujados deliberadamente sobre superficies que no tienen función. Practica ahora mismo, está bien, quiero decir. Bien. Evidencia física del pensamiento abstracto y la cultura simbólica. Y eso no es todo. En la misma cueva encontramos más de 60 conchas, por lo tanto perforadas, que se interpretan como destinadas a colgar, por ejemplo, como collares. Algunos incluso pertenecen al mismo conjunto, lo que significa que las cuentas están diseñadas para ser un conjunto coordinado. En lugar de objetos aislados, se volvió incómodo para la idea de un modelo de moda. De repente hubo un gran descubrimiento porque encontramos estos collares en otros lugares, con fechas similares, incluso más antiguas. Por ejemplo, en Israel, en el sitio de la escuela, conchas perforadas de 100.000 años de antigüedad. En Argelia tenemos collares de 100.000 a 135.000 años en Luet Hebana, y más allá en Sudáfrica tenemos huellas de pesca. Y aprovechar los recursos marinos de 164.000 años de antigüedad. En otras palabras, el llamado comportamiento moderno es mucho más antiguo, mucho más universal y sobre todo mucho más diverso de lo que uno puede imaginar. Aquí solo les estoy dando una pequeña muestra de lo que se ha descubierto en los últimos 30 años, pero cada vez hay más pruebas de que, de hecho, la modernidad conductual es en realidad mucho más antigua de lo que apareció en África hace 50.000 años, probablemente al mismo tiempo que el hombre anatómicamente moderno. El misterio se resuelve, solo que no tenemos la definición correcta de la modernidad conductual. Pensamos que sucedió de repente, pero en realidad no fue así. Hay otro problema. Somos conscientes de algunos comportamientos modernos. Aparece, luego desaparece durante decenas de miles de años y luego reaparece sin explicación. Así que hemos resuelto un misterio. Para descubrir uno nuevo, si el Homo sapiens ya tenía la capacidad de simbolizar e innovar hace 100.000 años, o incluso hace 160.000 años, etc. ¿Por qué no se hicieron universales de inmediato? Porque estos avances ocurren de forma intermitente, a veces desapareciendo durante decenas de miles de años y luego reapareciendo sin sentido en otro lugar. Aquí las preguntas se vuelven fascinantes y las explicaciones no tienen nada que ver. Se puede encontrar en matemáticas. A diferencia de muchas cosas, el comportamiento humano no es rígido. Es decir, nuestras inferencias se basan principalmente en pistas materiales generalmente frágiles, como, oh, hay un pequeño collar,
lo que significa que tienen pensamiento abstracto. Oh, hicieron pintura con muchos materiales, excepto que estas pistas a menudo son frágiles y la mayoría de los artefactos todavía están en el horno o desaparecieron para siempre. Por lo tanto, la preservación de las reliquias depende del entorno, el calor, la humedad, la composición del suelo, etc. Cuanto más retrocedemos, más se multiplican estas huellas, lo cual es perfectamente lógico, ya que cada vez son más escasas. Por lo tanto, el principio básico de la arqueología es que la ausencia de evidencia no es la ausencia de evidencia. Repito, cuando no hay pruebas, no significa que no haya nada. Digamos que aún no hemos encontrado pruebas. Los hallazgos sugieren que la modernidad conductual no está relacionada ni con una morfología específica ni con un lugar específico. Aparece gradualmente de una manera no lineal. En muchos grupos diferentes de personas, pueden haber intercambiado y cambiado sus prácticas. No tienen una sola cuna humana. De hecho, hay varias. En 2009, un estudio publicado en la revista Science planteó una hipótesis en contra de la idea de una mutación genética repentina. Según los modelos matemáticos utilizados, no son los cambios biológicos los que desencadenan la modernidad del comportamiento, sino la demografía. Cuanto más grande es la población, más estrechas son las conexiones, más intercambio de ideas y, por lo tanto, más capacidad para acumular innovaciones sin perderlas. Por el contrario, si la población disminuye, algunas habilidades pueden desaparecer en unas pocas generaciones. Esto es exactamente lo que vemos en el registro arqueológico. Tenemos una fase de innovación y luego una fase doble, dependiendo de las fluctuaciones de la población. Incluso a menudo está relacionado con el cambio climático, o sucede algo en el que la población está disminuyendo, entonces la innovación también está disminuyendo, lo que significa que la modernidad conductual no es un estado congelado que se activa un día, luego deja de aparecer, luego vuelve, etc. En absoluto no. Se trata de un proceso dinámico de aceleración, estancamiento, invención y olvido que se ha desarrollado gradualmente a lo largo de milenios. ¿Qué pasa si la verdadera revolución no es un salto, sino un mosaico de innovaciones dispersas en el tiempo y el espacio? Pero ahora, en febrero de 1990, un espeleólogo, mientras exploraba las estribaciones de los ríos Tarn y Garona, se encontró con un paso estrecho, tan ancho como un agujero de conejo. Es una cueva olvidada. Todavía no sabe que detrás de esta estrecha entrada se esconde uno de los mayores misterios de la prehistoria. El equipo de investigación tardó 2 años en llegar al centro de la cueva, a 300 metros bajo tierra. Allí, bajo las luces parpadeantes, aparece una estructura improbable. Los círculos y círculos de estalagmitas se alinean en filas y filas. Tenemos 400 fragmentos cuidadosamente dispuestos. Así que es un trabajo metódico, bueno, bien pensado, trabajo organizado. Entonces surge la pregunta, ¿quién podría construir este hermoso edificio en el fondo de una cueva alejada de la luz natural? Excepto que estamos en el fondo de una cueva, muy, donde ni siquiera hay luz natural. Así que aquí viene el problema. ¿Quién lo hizo? Antes de ir más allá, los investigadores están analizando otras pistas, incluyendo que hay huesos de oso carbonizados en la entrada, tenemos rastros de fuego, tal vez humanos. ¿Quemaron estos huesos? En última instancia, la adaptación proviene del laboratorio. Sorprendentemente, 47.600 años. Pequeño problema, si sigues, te dije, ¿recuerdas? El Homo sapiens llegó a Europa hace 50.000 años. No. Así que la primera pregunta, la única especie humana conocida en Europa en ese momento, era el hombre neandertal. El Homo sapiens aún no ha llegado, por lo que es imposible. Todo el mundo sabe que los neandertales no exploraban cuevas. No lo sabes, ya lo sabes. Mucho menos el círculo de piedra que hay dentro. Así que dijimos que estaba bien, esto es extraño, e intentamos hallar otra explicación. Después de todo, el Homo sapiens llegó a Europa en este periodo. No estamos lejos de los 50.000 años. Tal vez la datación fue incorrecta o el agua ardiente no tuvo que ver con la estructura del estanque. Tal vez haya otra explicación que aún no encontramos. Luego el silencio. Durante muchos años, las cuevas de Brunizel han sido una anomalía, un misterio embarazoso.
Hasta 2016, después de más excavaciones y análisis, un equipo internacional publicó los resultados. En la naturaleza, las adaptaciones son delicadas, así que intentamos algo muy preciso. Entonces descubrimos que estábamos equivocados. Estos edificios tienen 180.000 años. El Homo sapiens probablemente estuvo allí hace 47.000 años, tal vez no hace 180.000. Aquí no se permite la duda, no fue Homo sapiens quien construyó esta estructura. Y entonces todo se derrumbó. La modernidad conductual debería ser nuestra exclusividad. Este criterio nos hace 6 personas especiales. Estamos por encima de todos. Gracias a este pensamiento simbólico, logramos hacer algo inútil, pero más profundo, y pudimos construir una sociedad y dominar todo esto. Los sapiens decoran estas cuevas con pequeñas pinturas y cosas así. Estamos casi en la misma época neandertal. Los neandertales estaban allí construyendo estructuras de piedra. Entonces, ¿sabe por qué? ¿Significa algo especial para él? Lo hizo. Lo irónico es que no es la primera vez que encontramos comportamiento complejo en los neandertales, pero es extraño que cada vez que hallamos evidencia de que los neandertales podían tener pensamiento complejo, siempre hay una excusa para minimizarlo. Las excavaciones son antiguas, no confiables, o las huellas son pocas y no tienen sentido, etc. O es aculturación. Solo imita al Homo sapiens. En resumen, 2 pesos, 2 medidas. Atribuimos sistemáticamente pistas de pensamiento simbólico al Homo sapiens y encontramos excusas para decir que los neandertales no eran capaces. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo demostrar que un objeto es simbólico sin conocer la cultura en la que fue creado? Ya sea un cuadro, grabado, joyería, etc. Todo esto es obvio porque entendemos su significado, sino una estructura. Técnicamente, nos lo perdimos. No podemos decir que lo hayan hecho por eso. Los estudios recientes están recuperando el estatus del neandertal y sutilizando nuestra visión de él, desde los clichés de un hominid salvaje y silencioso, etc., que no tenía ninguna presión y que hoy parece ser un hombre completo, con su propia inteligencia y cultura. El problema no se detiene con los neandertales, los denisovanos. Otra rama de la humanidad que ha desaparecido plantea la misma pregunta. Tenemos pocos artefactos, pero entre estos objetos raros, uno podría preguntarse, ¿por qué se hacen joyas si no para tener sentido? Así que la pregunta es, ¿cuándo podemos decir que realmente nos hemos convertido en humanos, que nos hemos separado de nuestros antepasados originales y nos hemos convertido en nosotros mismos? ¿Qué pasa si al final no somos tan especiales? 2015, Indonesia. Los arqueólogos han desenterrado una concha de más de medio millón de años, muy, muy antigua. A primera vista, nada especial, pero una mirada más de cerca aparece un detalle inesperado, grabados geométricos. Esto que no, todavía no existe. Tampoco es un neandertal. Es Homo erectus, Homo erectus. Para aquellos que no han seguido el TBS, es una especie mucho más antigua que el Homo sapiens y el neandertal. Básicamente, hasta ahora han sido vistos como una forma humana antigua, robusta y limitada, más preocupada por la caza que por el arte o pensamiento. Aquí, sin embargo, tenemos huellas reales y con ellas una pregunta vertiginosa. ¿Es posible grabar un patrón en una concha sin una forma de pensamiento simbólica? Tenga en cuenta que la cuestión aquí no es si tienen palabras y todo, eso no es en absoluto el punto. Cuando haces este movimiento, tallando una concha, ¿no indica en algún lugar una forma de pensamiento inteligente? Si estas grabaciones no son accidentales, entonces implican un acto deliberado, un concepto, una actuación. Hasta ahora hemos estado hablando de un tercio crucial de la modernidad conductual, que es la capacidad de crear arte. Entonces, ¿todavía tenemos dinero? Estimado Tonao,
¿Hasta qué punto era un hombre antiguo? Estaba antes que nosotros, así que finalmente evolucionamos. Tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada, porque hemos tratado de definir nuestra humanidad. Es una obsesión muy antigua. Tiene miles de años de historia. Los griegos hablaban de animales racionales. Los medievales invocaron el pecado original. El Renacimiento es el verdadero humanismo. Pero una cosa es cierta: cada época intenta trazar una línea entre nosotros y los demás. Luego vino el choque de la teoría de la evolución, en la que los seres humanos no eran excepciones, sino productos del tiempo, opciones y oportunidades. Pero eso no es todo. Tal vez algunos se pregunten, si no fueron los humanos quienes hicieron estas tallas hace 500.000 de años, ¿y si hubiera otra especie? No quiero burlarme de ti porque tienes razón. Es un verdadero problema descubrir que no somos la única especie humana. Tenemos neandertales, denisovanos, Homo erectus, etc. Pero ¿cuántas otras especies han existido antes que nosotros? Tal vez no podamos encontrarlo. Rastros, porque no se puede encontrar todo en la arqueología. Surge una nueva pregunta. ¿Cuál es la definición de ser humano? ¿Y si nunca estuviéramos solos? Así que no me hagas decir lo que no dije. No estoy diciendo que todo esto sea obra de especies alienígenas. No en absoluto. Tal vez haya otras especies que todavía no sabemos que existen. Durante décadas hemos insistido en que el neandertal era solo un prototipo, un borrador torpe. Espera, ya sabes, fotos de hombres de las cavernas. Espera, ¿verdad? Una existencia que básicamente se reduce a la supervivencia y que no es súper efectiva, porque hoy ya no está allí. Pero mirando lo que tenemos hoy, lo que sabemos sobre el juicio se está acumulando. Los neandertales pintaron paredes, construyeron edificios, usaron pintura, enterraron a los muertos y ahora tenemos el Homo erectus, quienes hicieron graffiti en conchas hace 1.21 millones de años. Así que, ¿dónde está la línea de fondo? Que no es súper efectiva, porque hoy ya no está allí. Pero mirando lo que tenemos hoy, lo que sabemos sobre el juicio se está acumulando. Los neandertales pintaron paredes, construyeron edificios, usaron pintura, enterraron a los muertos y ahora tenemos el Homo erectus, quienes hicieron graffiti en conchas hace 1.21 millones de años. Así que, ¿dónde está la línea de fondo? Empezamos de nuevo. Si hoy en día los humanos son la única especie, tendemos a vernos más como una especie. Los seres humanos no recién nacidos todavía están aquí hoy, porque vencimos a todos, somos más fuertes, más inteligentes, más evolucionados y únicos. Nos contamos que somos el ápice de la evolución y por lo tanto la versión optimizada. Así que empezamos. Todas estas pequeñas cosas nos llevan hacia nosotros, como si fuéramos la conclusión, el final lógico de la historia de la vida. Es por eso que nos gusta especialmente esta famosa ilustración de un mono que gradualmente se levanta hasta convertirse en Homo sapiens. Debido a que ella es simple, ella es demasiado simple. Ella cuenta una hermosa historia. Pero la verdad es que la evolución no es una línea recta en absoluto. En realidad, es más como un arbusto desordenado. Innumerables ramas crecen en todas direcciones, se cruzan y a veces se extinguen, dejando huellas. Entonces, sí, somos la última especie humana que sobrevivió. Pero, ¿significa que somos la más humana? Si buscamos respuestas con el prisma de nuestro presente, podemos perdernos una verdad más grande mientras nos ponemos en el centro. En términos de que somos la única especie humana que todavía